Entonces, tenemos que saber varias cosas sobre el mecanismo de natriuresis y diuresis, pero no sobre el mecanismo convencional que todos casi conocemos o que podemos encontrar en cualquier texto de fisiología sobre natriuresis y diuresis, como tienen en su brochure que habla de inhibición en la resorción de sodio, etcétera, etcétera. Nuestra investigación, el eje central de nuestra investigación, se basó en ver o investigar si realmente ocurre un aumento de flujo a nivel de la médula renal, perdón, de la médula renal, y si ese aumento de flujo, que fue la segunda pregunta de investigación, incrementa la natriuresis y diuresis. Entre esas investigaciones previamente hechas encontramos varias, pero queremos compartirle una que fue bastante reciente, que nos llamó bastante la atención, o mucho la atención. Por ejemplo, cuando se le infundió PNA sintético, es decir, auriculina B, a ratas, se vio que tenía el PNA varios efectos a nivel de los vasos rectos, pero no le vamos a hacer spoiler. Estos son los efectos que se puede decir que son más conocidos. Aquí ven una gráfica, en el eje ya tenemos los microequivalentes por minuto de sangre, de flujo sanguíneo, y aquí en el eje X tenemos 1, 2 y 3. Aquí ven C, E y R, que sería lo mismo que 1, 2 y 3, van en el mismo orden. El 1, que en este caso sería C, en este caso, sería el control. El 2 sería E, experimental. El 3 sería R, hace referencia a los recovery periods. O sea, después de que tú hiciste el experimento, pasó un tiempo y lo dejaste a ver cómo seguía. Entonces, aquí tenemos una V con un puntito que significa flujo de orina. Aquí tenemos una A con una V. Eso significa tasa de secreción de sodio. Entonces, vemos que en el experimento respecto al control realmente aumentó el flujo de orina respecto al control. Y que luego de que lo dejamos un rato, sí es verdad que volvió a un nivel más bajo, pero ven que no se compara con el basal. Esto fue luego de 45 minutos. Antes, es algo muy curioso que creo que lo va a decir en el brochure. Antes solamente se dejaba los primeros 2 minutos o por poco tiempo y por eso no se veía realmente el efecto directo del PNA. Eso mismo se hizo con el flujo, etcétera, etcétera. Pero esto es para que veamos una función general. Aquí nosotros vemos que respecto al control sí aumenta también la tasa de excreción de sodio en el experimental, en las ratas, y que luego no regresa totalmente a la normal, por así decirlo. ¿Por qué ponemos estas imágenes? Es simplemente para hacernos una pregunta. ¿Por qué incrementa la natriuresis y diuresis? Es decir, aparte de los mecanismos que ya conocemos, ¿tiene que ver el aumento en el flujo sanguíneo, que sabemos que sí ocurre? Sí, esa es la respuesta. A nivel de la médula renal, con el incremento de la natriuresis y diuresis, porque sabemos que en la médula que ocurren los procesos que nos permiten producir, concentrar, modificar, etcétera, la orina. Entonces, algo interesante es que se han propuesto realmente muchos mecanismos que no son los que ustedes tienen ahí, que tienen que ver con lo que estamos hablando del flujo sanguíneo. Por ejemplo, se ha propuesto que cuando aumenta el flujo sanguíneo, pero ya a nivel renal, sí, pero no solamente de la médula, eso incrementa la natriuresis y diuresis. Se han propuesto que unos cambios en la distribución intrarrenal de sangre pues hacen la natriuresis y la diuresis más fácil. Cuando aumenta la tasa de filtración glomerular, es uno de los más conocidos que lo vamos a ver ahora. Y si incrementa, por ejemplo, eso es importante. Aquí hay varios procesos que tienen que ver con la vasodilatación de las arteriolas. No sé si mencionar eso, pero bueno. Que aumenta simplemente el filtrado glomerular. También hay un lavado de solutos a nivel de la médula renal. Esto lo voy a explicar para ustedes. Primero, si nosotros incrementamos, eso se supone que se va a decir en el grupo de Jorge, no sé, pero es importante saber que si nosotros incrementamos el flujo sanguíneo a nivel de la médula en el intersticio generalmente tiene un ambiente que es hiperosmolar, hiperosmótico, es decir, tiene mucho soluto. Entonces, el agua que esté en los vasos va a tender a salir, y por lo tanto lo que se queda en los vasos va a estar más concentrado. Ese es uno de los mecanismos, pero ya a nivel tubular, incluso de la concentración y dilución de la orina. Pero ¿qué pasa si nosotros cambiamos, vamos a decir, el ambiente hiperosmolar de la médula? Que el agua no va a tender a salir, sino que va a tender a quedarse en los túbulos. Y si se queda en los túbulos, ¿qué va a pasar? Pues simplemente que la orina va a tener más líquido, en otras palabras. Entonces, un lavado de soluto que me vuelve la médula menos hipertónica hace que el agua ya no tienda a salir porque va a ser más hipotónica. Entonces el agua no quiere ir para allá porque no hay tanto soluto. Va a hacer
que yo tenga más líquido en mi orina, simplemente. Ese es uno de los mecanismos propuestos que se están investigando y que va por el grupo de Jorge, porque la modificación de la hemodinámica renal. Y esto lo vamos a ver en un momento. Lo importante que tenemos que saber aquí es que se considera al aumento de la tasa de filtración glomerular como uno de los mecanismos principales. Y realmente nosotros criticamos a autores, porque le di para atrás, como por ejemplo el doctor Fernando de la Serna. Él escribió el libro Insuficiencia cardíaca congénita y se consideraba al aumento de la tasa de filtración glomerular como uno de los principales mecanismos por el cual el PNA incrementa el flujo. Tendría sentido, uno se pone a pensar, esto ya para ustedes, no lo digan porque no pueden preguntar, que por ejemplo, si se contrae la arteria de la frente y se vasodilata la frente, incrementa la tasa de filtración glomerular. Ok, tiene sentido, pero se ha visto que realmente la diferencia no es clínicamente significativa, como pueden observar que afirman los autores y lo citamos en el brochure. Sí, esto simplemente, o sea, criticamos a este autor y luego quitamos esto, pero vamos a ir hablando. Entonces, ¿por qué decimos que no se le debe atribuir la tasa de filtración glomerular a solamente, o sea, la diuresis y natriuresis a la tasa de filtración glomerular? Bueno, porque ocurren muchísimos mecanismos, como ustedes pueden observar en el brochure, que se podría decir que tienen el mismo efecto que el que tiene la tasa de filtración glomerular. Entonces, puede ser un factor confusor. Y por último, queremos mencionarle algo muy interesante que es bastante reciente. Nosotros hemos dicho que el aumento en el flujo renal realmente no tiene que ver en la diuresis y la natriuresis. Bueno, no lo hemos dicho, pero ahora lo vamos a decir. No tiene que ver directamente con la natriuresis y diuresis. Y eso es lo más importante. Queríamos saber si influye y realmente no influye. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se ha visto realmente? No sé por qué me fui para atrás. ¿Qué es lo que se ha visto realmente? Que el flujo sanguíneo a nivel renal, a nivel de la médula, sí aumenta, pero este aumento ocurre luego de que, vamos a decir, incrementan la natriuresis y la diuresis, es decir, el péptido natriurético auricular. Dependiendo de los mecanismos que utilice, pero el punto es que él va a utilizar los mecanismos que ya ustedes conocen y los que se han propuesto y se están investigando para incrementar la natriuresis y diuresis. Y luego es que aumenta el flujo a nivel de la médula. Entonces, como ustedes podrán inferir, si el flujo sanguíneo aumenta luego de que incrementa la natriuresis y diuresis, no es posible que el flujo sanguíneo sea el que medie la natriuresis y diuresis en el momento inicial. O sea, tiene sentido. Ahora, algo que nosotros teorizamos en base a todo lo que pudimos investigar es lo siguiente, que el aumento en el flujo sanguíneo ocurre secundario a la natriuresis y diuresis. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, nosotros incrementamos el flujo de pipí, en otra palabra. Incrementamos la diuresis. Si incrementamos la diuresis, claramente va a haber una mayor necesidad de flujo sanguíneo para reponer de cierta manera, hablando en un ámbito osmótico, por así decirlo. Es lo mismo que ocurre con la saliva. Nosotros cuando estamos produciendo salivas vamos a aumentar el flujo porque hay una necesidad de aumento de flujo. Es una necesidad, vamos a decir, fisiológica de ese órgano en ese instante. Entonces, eso es importante. La natriuresis inicial no está mediada por el aumento en el flujo. Entonces, el aumento en el flujo sanguíneo no es por acción directa del péptido mismo. Es decir, puede que sea secundario a la acción que sí es directa del péptido mismo, que ¿cuál es? Natriuresis y por tanto diuresis, ¿verdad? Y lo último que queremos comentarle, que sí fue bastante reciente, que vamos a volver aquí en nuestra hermosa lista, es esto último que vemos aquí, papila renal. ¿Por qué lo ponemos como un interrogante? Y es, bueno, nosotros dijimos que un aumento a nivel del flujo renal, o más bien de la médula en específico, ¿qué va a hacer? No va a aumentar la natriuresis y diuresis inicial, o sea, no la va a producir. Puede que sí, quizá la potencie, secundariamente, como vamos a decir, pero ya se ha comprobado que no es inicialmente. Pero hay una excepción, y es que a nivel de una zonita de nuestro riñón, o sea, a nivel de la papila renal, se ha visto que cuando aumenta el flujo sanguíneo, sí pasa agua desde los túbulos de la papila hacia acá. Eso está
textualmente de último. Y se lo voy a decir ahorita. La cuestión es que esa es una excepción a nivel renal, que se ha visto que sí pasa agua desde la papila renal cuando aumenta el flujo sanguíneo. Y tiene sentido porque ya ese es el, vamos a decir, el recorrido final de la orina. Entonces sería más o menos un impulso, que es algo puramente mecánico. Y hasta aquí.